Iglesia, buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos sonriendo en esta mañana. Como dice nuestro pastor, el Señor ha puesto gozo en nuestro corazón. Y a veces nosotros somos lo que lo quitamos, pero el gozo del Señor siempre está disponible para nosotros, nos decía nuestro pastor hoy, junto antes de empezar la reunión de hoy. Y hermanos, me da también mucho gusto verlos el día de hoy. Gracias a aquellos que han estado orando por mi salud en estas semanas y me han mandado mensajitos. Yo se los agradezco mucho y ha sido de gran ánimo para mi corazón. Y yo los amo, iglesia, y yo en verdad se los agradezco. Y hermanos, hoy yo pues tengo la oportunidad de dar la predicación el día de hoy. Entonces empecemos y déjenme compartirles por acá la pantalla. Denme un segundo. Y hermanos, en lo que yo les pongo esto por acá, déjenme empezar orando por esta reunión del día de hoy. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu iglesia y gracias porque podemos tener un tiempo, Señor, para aprender de ti. Mi Dios, para entender el perdón que quieres que tengamos con otros, Señor. Y mi Dios, yo te agradezco que hemos tenido estos estudios y estas predicaciones los domingos pasados, hablando también de este tema. Mi Señor, tú habla a nuestro corazón y si hemos tenido problemas para perdonar, hoy revélalo, Señor, y ayúdanos a hacerlo tomados de tu mano. Mi Dios, también en especial te quiero pedir el día de hoy por el país de Afganistán. Tú sabes lo que está pasando en esa nación y el terror que ha caído con sus ciudadanos. Señor, tú protégelos, mi Dios. Y mi Dios, protege a tu iglesia en ese lugar, porque hoy también es domingo ahí, Señor. Y mi Dios, tú protege a los pastores y creyentes en ese país. Y mi Señor, te quiero pedir por la ciudad de Puebla, por los estados de Veracruz, Señor, por este huracán que está ahorita pues pegando en la ciudad, Señor, que tú protejas a todos y mi Dios que pueda pasar pronto. Mi Dios, pues ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos. Por Cristo Jesús. Amén. Y les voy a por acá, déjenme ponerle que tengo aquí, como que está un poco lento esto, déjenme ver. Listo, ahora sí. Hermanos, ¿pueden ver todos la pantalla? Muy bien, entonces arranquemos con la predicación. Gracias, que tenía un poco por acá lenta la computadora. Pues miren, el tema de hoy se titula Nada acaba hasta que se termina. Y seguimos en estos estudios que hemos hecho del libro de Heridas Ocultas, Llanto Silencioso sobre el perdón. Y si tienen por ahí sus Biblias, ¿quién tiene por ahí sus Biblias? Saquen sus Biblias por ahí. No sé si alcanzan a ver la mía, que con el fondo no se alcanza a ver, pero saquen todas sus Biblias por ahí. Y si pueden, váyanse a Romanos 12, de los versículos 20 a 21. Van a ser uno de los versículos base que vamos a estar utilizando el día de hoy, además de otros a los que vamos a estar viendo. Entonces, miren, hermanos, hay una cosa que nosotros vimos y nos recordaron al principio de la predicación hoy. Y lo que vimos, por ejemplo, lo que predicó el pastor Robero el domingo pasado fue la hora de la verdad. No era titulada la predicación del pastor. Y él habló de 5 pasos para ver si hemos perdonado. Y eso fue una cosa que él trató el domingo pasado. Y una pregunta que al final nos queda, después de haberlo escuchado el domingo pasado, es esta. ¿Estoy yo dispuesto a perdonar? Y yo que espero que sea una pregunta que esté en sus corazones, que haya estado en sus corazones todos estos domingos pasados que hemos tenido. ¿Estoy yo dispuesto a perdonar? Y miren, lo que hoy vamos a ver es, fuera de hablar si estoy dispuesto o no, lo que vamos a ver es que este perdón es un proceso. Y de lo que trata la predicación de hoy es hablar de ciertos consejos bíblicos que nos da la palabra para que ustedes puedan contestar esa pregunta que ha estado detrás de sus corazones en estas predicaciones los últimos domingos, de si estoy dispuesto a perdonar, que ustedes digan sí, sí lo estoy. Pero también que entendamos que es un proceso y que hay ciertas cosas que si las tenemos claras en nuestro corazón, nos va a ayudar a perdonar a otros. Y miren, yo les voy a hacer algunas preguntas ahorita y ellos me levantando sus manos. ¿Cuántos de ustedes están tal vez en un proceso de perdón con alguna otra persona que ya lleva tiempo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien que han perdonado, pero vuelve a ocurrir una ofensa y vuelve a ocurrir la siguiente semana o la siguiente vez que la ven y otra vez siguen en ese proceso de perdón? ¿Les ha pasado?
¿O cuántos de ustedes tal vez ya no ven a la persona, ¿no? Ya no hay ofensas que son continuas, y esa persona de hecho no está en su vida, y ya esa ofensa ya fue hace mucho tiempo, pero de todas maneras hay algo en su corazón que sigue y sigue, que cuando la recuerdan o recuerdan el problema que pasó, siguen con eso en su corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden estar así el día de hoy? Si pueden, levanten la mano por ahí, ¿no? Muchos de nosotros podemos estar así. Y muchas veces, a veces hasta ese perdón es con nosotros mismos, ¿no? Nosotros cometimos un pecado, dañamos a otros, ofendimos a alguien que amábamos, pecamos contra nuestro Dios, de alguna manera. Y seguimos cargando eso en nuestro corazón, ¿saben? Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Y hay tantas cosas que pueden estar pasando en nuestro corazón, ya sea con nosotros mismos o con otros, que lo que vemos es que implica un proceso. Y a veces esos procesos duran años, a veces duran días, a veces son instantáneos. Pero de lo que hoy espero que les ayude esta predicación es para identificar ciertas verdades en la palabra para que ustedes puedan pasar ese proceso victorioso. Porque en el Señor tenemos victoria y nosotros podemos perdonar a otros y no ser esclavizados a la falta de perdón que a veces nos acecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 4 cosas. Vamos a hablar, punto número 1, que perdonemos sin esperar que la otra persona cambie. Ese va a ser el primer punto que veremos. El segundo punto que vamos a ver es que tenemos que vencer con el bien el mal. El tercer punto es que vamos a platicar sobre establecer límites sanos y va a ser algo que nos va a ayudar en este proceso de perdón. Y el cuarto, que no nos debemos de preocupar demasiado por nuestros sentimientos cuando estamos en este proceso de perdón. Entonces, otra vez, vamos a ver 4 puntos el día de hoy por si están tomando notas. 1, que nosotros debemos de perdonar sin esperar que la otra persona cambie. 2, que venzamos con el bien y el mal. 3, que establezcamos límites sanos. Y por último, que no nos preocupemos demasiado por nuestros sentimientos. Entonces, vámonos por sobre el primero. Perdonemos sin esperar que la otra persona cambie. Miren, ¿qué es perdón? Y creo que es bueno empezar a predicar. Yo sé que lo hemos visto estos últimos domingos, pero siempre es bueno recordar qué significa lo que estamos platicando y lo que estamos predicando el día de hoy. ¿Qué es perdón? Bíblicamente, hermanos, perdón significa tener una cuenta saldada, ¿no? Es cuando yo voy y le debo a Liverpool, o le debo a Sears. Ya no sé si Sears todavía sigue existiendo. Sí, a Fábricas de Francia, que igual creo que ya desapareció, pero si yo le debía 100 pesos y yo voy y entonces yo puedo tener, o sea, y yo no pago y no pago y no le pago a Sears, yo tengo una cuenta con Sears, ¿no? Yo tengo una cuenta con Liverpool. Yo he hecho una ofensa porque no he pagado. Pasó mi fecha de pago, no he ido, no he pagado. Yo estoy ofendiendo al establecimiento y yo hice una cosa que no estoy pagando. Pero en el momento que yo voy y restablezco eso, yo pido perdón y pago lo que yo debía, en ese momento mi cuenta se va a ceros, ¿no? Mi cuenta está saldada. Eso es lo que quiere decir la palabra perdón bíblicamente, que ya no hay deuda, ya no tiene que haber una consecuencia de lo que yo hice, ya está saldado. Y cuando nosotros perdonamos a alguien, hermanos, nuestra cuenta se salda de esa manera. O sea, nosotros si yo cometí una ofensa contra alguien y yo le pido perdón, y en ese momento y la persona me perdona, lo que me está diciendo la persona es, ya no me debes nada. Ya no hay nada que yo te pueda castigar por la ofensa que tú hiciste. La cuenta está saldada. ¿Saben? ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Cuando nosotros vemos que el perdón implica que hay una cuenta saldada, lo que implica es que el perdón no es condicional a un comportamiento futuro. Miren, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué es lo que a veces hacemos muchas veces? Viene alguien que me ofendió, que me hizo algo y me dice, oye, perdona. Y yo le digo, sí te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? O sí te perdono, pero ahora tienes que hacer este u otro comportamiento, ¿saben? En el momento que yo estoy diciendo pero yo estoy poniendo una condición. Yo estoy poniendo, mi perdón existe hasta el momento, o sea, si haces esto después.
Y la realidad es que eso no va de acuerdo a esta definición de perdón, ¿no? ¿Cómo? Pues como si yo fuera a Liverpool y ya pagué la ofensa que había hecho de no pagar y ya llevan meses sin pagar y de pronto yo había esos 100 pesos, voy y los pago y me dice Liverpool, bueno, sí te perdono, pero me tienes que dar 50 pesos más, ¿saben? Ya me condiciona mi perdón a que tengo que hacer algo adicional. O sí te perdono, pero tienes que comprar algo nuevo, ¿saben? Sería una forma muy extraña como de perdón. Y a veces nosotros actuamos así, pero el Señor quiere que nosotros perdonemos sin poner una condición. Y ahorita vamos a hablar más sobre esto. Miren, vean lo que dice Lucas 17 del 3 al 4. Si tienen por ahí, váyanse al libro de Lucas, capítulo 17 del 3 al 4, y si no, acá lo tengo en pantalla. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decir me arrepienta, perdónalo. Entonces, miren, algunas cosas que aprendemos de este versículo. Dice, si tu hermana peca, perdón, repréndelo. Hermanos, sí tenemos que nosotros decirle a las personas si nos han ofendido. Muchas veces callamos, ¿saben? Y soportamos y estamos ahí viendo como eso y no decimos nada y nos quedamos callados. El Señor nos dice, no, si tu hermano peca, reprendo. Si hizo una ofensa contra ti, señálalo. ¿Cómo lo tenemos que señalar? La palabra nos enseña que lo tenemos que hacer en amor y en verdad, ¿no? Pero lo tenemos que señalar. Ahora, si esta persona se arrepiente, perdónalo. Y miren, a veces nosotros podemos decir, ay, es que yo la verdad creo que quien me pidió perdón no lo hizo con sinceridad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? Quien me pidió perdón, la verdad es que no lo hizo sinceramente. ¿Les ha pasado? Mucho, ¿no? O sea, nos ha pasado que entonces, ¿cómo lo puedo perdonar si no fue sincero? ¿Sabes? O sea, a veces pensamos eso. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Aquí si ven este versículo tampoco es condicional. Aquí no dice, y si se arrepiente y es sincero, perdónalo. No, el Señor nos dice, y si se arrepiente, perdónalo. Sincero no, eso será de esa persona, esa es responsabilidad de esa persona. De nuestro lado, nuestra responsabilidad, lo que el Señor nos está diciendo es que lo perdonemos. Segunda cosa que perdemos. Miren, a veces nosotros decimos, ay, es que esta persona peca y peca contra mí y me ofende y me ofende. Yo ya no lo voy a perdonar, ¿saben? O sea, hay veces que el pecado y la ofensa contra nosotros se repite constantemente. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice el Señor, no, mira, ya a la 13ª vez, ya, hasta ahí. Ese es el límite del cristiano, 13 veces. 14, bueno, 16. No, el Señor dice, perdónalo, ¿no? Es perdónalo cuantas veces sea necesario, tú perdónalo, ¿saben? Y nosotros tal vez después de que yo les diga esto, ustedes digan, ay, es que la verdad es que Dios no entiende mi situación, ¿saben? ¿Cómo me puede decir que yo lo perdone? ¿No sabe Dios lo que me hizo? O sea, ¿no sabe Dios esto? Y saben qué es, esto es exactamente al revés, lo hace, el Señor sabe lo que te pasó. Y de hecho, miren lo que dice al principio del versículo. Véanlo cómo empieza el versículo. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos está diciendo el Señor que hagamos después de ese punto, de ese vosotros mismos punto, es algo que es bueno para nosotros. En lo que el Señor nos está diciendo, si tú perdonas, estás viendo por tu corazón. Tú estás protegiendo y tú estás guardando tu corazón. Estás viendo por ti mismo. Entonces Dios sí entiende y entiende también que lo que sabe, que es lo que Él sabe es que lo mejor que puedes hacer para tu vida es perdonar a aquel que ha pecado contra ti. Entonces, ahora, una cosa, tenemos que entender 3 cosas. Porque cuando estamos hablando ahorita que el perdón es condicional, entonces 3 cosas que son importantes que entender. 1, no podemos ni debemos controlar las acciones y pensamientos de otros, ¿saben? Y esto aplica para todo, no solo aplica para el perdón. O sea, no podemos ni debemos controlar las acciones y pensamientos del otro. Miren, cuando nosotros tenemos un control excesivo de algo,
Lo único que está mostrando esto es que no confiamos en Dios, ¿saben? Cuando nosotros, por ejemplo, y aquí estoy hablando más allá del perdón, cuando yo en mi trabajo soy un controlador de todo lo que se está haciendo en mi trabajo y me meto en todo lo que está pasando en ese trabajo, ¿no? En el momento que ya estoy ofendiendo a aquellos que trabajan conmigo porque yo estoy tomando control de sus vidas, de su trabajo, yo estoy mostrando que no tengo confianza en Dios en mi trabajo. Lo mismo puede ser en cualquier relación. Y lo mismo podría ser cuando nosotros estamos en un proceso de ofensa que implica un perdón, ¿no? Nosotros queremos que esa persona cambie y me ofendió y que no repita su comportamiento. Y yo quiero controlar esa acción porque no quiero volver a tener dolor, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, es que estoy haciendo todo esto para controlar que así sea. Pero ¿saben qué es lo único que estamos mostrando? Que no confiamos en Dios y que no estamos descansando en Dios al tener ese control excesivo. Segunda cosa, el control no permite el surgimiento del amor. Miren, cuando nosotros controlamos y controlamos y controlamos, a veces la otra persona pues, puede reaccionar como nosotros queremos, ¿saben? Pero otra vez, que lo hayan hecho de corazón o no, eso no lo sabemos, eso lo sabrán ellos. Pero cuando nosotros controlamos demasiado para evitar que nos hagan algo, estamos nosotros es condicionando o quitando la libertad de la otra persona. ¿Saben? Estamos quitando el espacio que la otra persona tiene que decidir por sí sola el cambiar su conducta. Entonces, todo lo que nos dice es, no lo hagamos. Lo único que estamos mostrando es que no confiamos en el Señor. Y lo segundo es que no le estamos dando libertad a esa persona para que cambie. Ahora, segundo punto. Hermanos, solo Dios cambia los corazones. Y es importante entender eso. No somos nosotros, sino es Dios. ¿Y saben qué es lo que puede pasar muchas veces? Que Dios es el que cambia los corazones, es cierto. Pero nosotros podemos poner resistencia al Señor. Miren, ¿qué nos dice en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y esto está hablando especialmente de aquellos que se llaman cristianos, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Qué dice? Que Dios nos hace nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron. Somos hechos nuevos, ¿saben? En Dios podemos cambiar. Como nueva criatura, yo ya estoy empoderado con el Espíritu Santo en mi corazón para poder cambiar mi comportamiento, mi carácter, mi mente, mi corazón, para poner en orden mis emociones. Pero eso no quiere decir que siempre lo haga. Yo puedo poner resistencia al Señor. Y ustedes puede ser que imaginen, ¿qué tal si quien los ofendió es alguien que conoce al Señor? Es un creyente. Ese creyente tiene la capacidad de cambiar. Tiene la capacidad de dejar de ofender a otros y amar, pero puede ponerle resistencia al Señor de no hacerlo y puede desobedecer al Señor de no hacerlo, así como nosotros podemos hacerlo también. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿saben? Del Señor es el cambio, pero la persona decide en su voluntad qué hacer. ¿Y qué es entonces lo que nos dice Proverbios 28:14? Dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, ¿no? Hablando del temor al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Y lo que nos está diciendo aquí es, miren, cuán afortunado es el hombre que teme y cambia, que permite que el Señor moldee su vida, pero aquel que endurece, aquel que no quiere escuchar al Señor, caerá en el infortunio. Entonces, para concluir este segundo punto de aquí, Dios cambia los corazones, pero las personas pueden poner resistencia al Señor. Entonces, no estemos esperando que la persona cambie. ¿Saben en qué debemos esperar? En Dios. Que como cantaba nuestra hermana Cris antes de empezar la predicación, el cual nos da nuevas fuerzas. Es en el Señor en el que esperamos. 3. Dios se especializa en usar las experiencias dolorosas para construir en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Miren, el Señor no quiere, el Señor nunca quiso que alguien pecara contra nosotros, ¿saben? Eso no está en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero Él puede utilizar el dolor que se ocasionó en esa situación y el pecado en esta situación para formar en nosotros un carácter parecido al de Él. ¿Saben? Miren, yo les voy a poner un ejemplo.
Hermanos, hay veces que tenemos una persona que está sobre nosotros y nos está constantemente ofendiendo y ofendiendo y peca contra nosotros. O cada vez que la vemos, ay, Señor, otra vez me pasó esto, otra vez me volvió a decir. Y saben que el Señor tratará con esa persona. De nuestro lado es perdonarla, es lo que nos está mandando el Señor. Pero lo que puede pasar en nuestro corazón es que cada vez más nosotros seamos como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Perdonó y perdonó y perdonó. ¿Cuántas veces nosotros leemos en el Evangelio que venían fariseos y saduceos y escribas y le decían y lo ofendían y lo querían poner en jaque hasta el punto que lo llevaron a la cruz? ¿Saben? ¿Y qué hizo el Señor? Perdonarlos. A lo que voy es esto, y es como me gustaría concluir este primer punto. Ay, ya se me fue acá la pantalla. Miren, tal vez nunca cambie quien nos ha ofendido, pero nosotros sí podemos ser transformados en el Señor. ¿Saben? Entonces, otra vez para concluir este primer punto. Hermanos, tal vez nunca cambie quien los ha ofendido, pero nosotros sí podemos ser transformados en el Señor. Y uno de esos primeros pasos es perdonar a aquel que nos ofendió. Y si nos siguió ofendiendo, seguir perdonando. Entonces, esa es la primera meta. Entonces, punto número 1, perdonemos sin esperar que la otra persona cambie. 2, venzamos con el bien y el mal. Otra vez, saquen sus Biblias todos por ahí. Entonces, saquen sus Biblias y si pueden, váyanse a Romanos 12, del 20 al 21. Les doy un segundito para que se vayan por allá. Entonces, Romanos 12, del 20 al 21. ¿Ya están todos por ahí? Muy bien. Entonces dice el versículo, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, vean, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo que nos está diciendo el Señor, ante el mal, tú actúa con bien, ¿no? Entonces, otra vez, ante el mal, tú actúa con bien. Y miren, y aquí nos podemos hacer una gran pregunta. Nos podemos decir, oye, ¿por qué tengo que perdonar a mis ofensores y a mis enemigos? Peor aún, ¿por qué tengo que tratarlos bien? ¿No? O sea, ver lo que está diciendo este versículo. Me está diciendo, literalmente, si tu enemigo tuviera hambre, o sea, tu enemigo no es un enemigo que nada más está ahí pintado, ¿saben? Tu enemigo te hizo algo, ¿no? O sea, tu enemigo te habló mal, te vio feo, chismeó sobre ti, estuvo calumniándote, pudo agredirte físicamente. Hay muchas cosas que ese enemigo te pudo hacer. Y el Señor nos dice, pero si tu enemigo está pasando por algo y tú puedes ayudar, hazlo. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y miren, ¿por qué tratarlos bien? 3 razones al menos que nosotros podemos ver. 1, el Señor quiere que rompamos ese círculo vicioso que puede existir de venganza y permitir que haya un espacio de reconciliación. ¿Saben? Porque miren, a veces nosotros podemos decir, bueno, yo con mi enemigo, yo puedo tal vez, o sea, no hacer nada. Yo podría meterme en un ciclo donde me hizo y entonces yo le hago. Mano, o sea, que es como, si él me hace una ofensa, yo voy y le hago. Si él hizo un chisme, yo voy e invento un chisme de esa persona. Yo puedo meterme en un ciclo que, hermanos, nunca va a terminar. ¿Saben? ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que al menos de nuestro lado, nosotros demos un espacio para que haya reconciliación. Que suceda o no esa reconciliación depende de las dos partes. Pero al menos de nuestro lado, nosotros ya ponemos un límite, decimos, yo te perdono y de mi lado no va a haber ofensas, va a haber respeto, ¿saben? De mi lado va a haber lo que el Señor esperaría de mí. Segundo, esto puede generar un cambio de actitud en esa persona. Miren, ¿cuántos de ustedes cuando leen este versículo piensan que es algo que, el Señor me está diciendo que me vengue de esa persona? Miren, dice en este versículo, dice, pues haciendo esto, o sea, después de que si mi enemigo tuviera hambre, yo le doy de comer, si tuviera sed, yo le doy de beber, dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Muchas veces leemos eso y decimos, sí, señor, ascuas de fuego. Ya saben, es como, yo voy a hacer, es como un golpe de guante blanco. Yo voy a actuar bien para que él arda en su cabeza y no pueda descansar. Muchas veces leemos así este versículo, ¿sí o no? ¿No? Muchas veces lo vemos así. Pero esto no es a lo que se refiere este versículo. Miren, ¿a qué se refiere? Les voy a poner un ejemplo. En estos tiempos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué son ascuas de fuego? Ascuas de fuego es leña, o era como leña, era como una referencia a leña que se utilizaba para calentar las casas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Imagínense que yo estaba en mi casa en estos tiempos, y entonces yo iba a mi casa y pues en la noche tenía mi fuego, pero en la mañana ya me quedaba sin leña o una ascua para prender el fuego del siguiente día. Entonces, ¿qué hacía? Lo que se hacían es se ponían como unas tinajas, como en la cabeza. Les voy a poner un ejemplo, miren, les voy a poner una imagen aquí. Se ponían unas como cosas en la cabeza y entonces iban con el vecino. Y entonces al vecino le decían, vecino, me quedé sin algo para prender el fuego de mi casa la noche que sigue, ¿no? Entonces ponían eso ahí. Y entonces el vecino te decía, ay, no te preocupes, vecino. Yo tengo aquí leña todavía de la noche anterior. Si ya no tienes, yo te voy a dar. Entonces, la persona iba con una necesidad. Necesitaba que calentaran su casa y ya no podía prender el fuego en su casa. Entonces iba con el vecino y el vecino le daba esa pieza como de leña o de carbón para prender el fuego en su casa y se lo ponían en esas tinajas y regresaba a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decimos la expresión ascas de fuego montonará sobre su cabeza, es tú bendecirás a su hogar para que pueda ser calentado. ¿Saben? En este caso, ¿qué es calentado? Es calentada su cabeza, es calentado literalmente su corazón. ¿Por qué? Porque lo que va a tener esa persona que los ofendió es, wow, hizo una muestra de amor para mí. Miren, hermanos, muchas veces pensamos que el regaño es la cosa más fuerte que puede modificar nuestro comportamiento o una exhortación, y muchas veces lo es. Nuestro mismo Señor nos exhorta o nos puede regañar para que cambiemos nuestro comportamiento. Pero ¿saben cuál es el instrumento más grande de transformación del corazón del hombre? El amor. ¿Saben cómo Dios transformó nuestros corazones? Mandando a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz, para mostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra? Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Derritió nuestro corazón duro con amor. ¿Saben? Y lo que el Señor nos está diciendo es, ¿sabes qué? Rompe ese círculo vicioso de venganza. Y no solo eso, actúa bien, bendice a quien te ofendió y derrite con tu amor el corazón duro que tu ofensor tiene. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿saben? Tercer cosa que vemos, el devolver mal por mal hace que salgamos tan afectados como nuestros enemigos, ¿saben? Y yo creo que ustedes lo han visto. Cuando ustedes han devuelto mal por mal y les hacen algo y van y hacen, les hacen algo y ya, ¿saben? Lo único que hacen es que se meten en un ciclo del cual realmente nunca pueden salirse. Y el Señor nos quiere decir entonces, hoy en conclusión de este segundo punto, venzamos con el bien el mal, hermanos. Entonces, primeros 2 puntos, perdonemos sin esperar que la otra persona cambie. Segundo, venzamos con el bien el mal. Tercero, establezcamos límites sanos. Ahora, ¿qué es un límite? Miren, el límite es bien fácil de pensarlo. El límite literalmente es una línea real o puede ser imaginaria o es una frontera que separa dos cosas, ¿no? Eso es el límite, eso es un límite. Entonces, por ejemplo, su casa tiene límites, ¿sí o no? O sea, en donde están ustedes ahorita hay un límite, o a poco el vecino se mete siempre que quiere. Digo, yo espero que no, que tengan un límite, pero ustedes tienen un límite. Les voy a poner un ejemplo de cuando ese límite se transgrede. ¿Alguno de ustedes tiene, por ejemplo,
por ejemplo, yo vivo en un departamento, ¿no? Entonces yo tengo acá un departamento en Nueva York y entonces estoy rodeado de departamentos. ¿Cómo yo respeto el límite de el otro, de mi vecino? Pues miren, hermanos, si yo hago mucho ruido, mucho al punto que ya no lo dejo dormir, yo ya estoy rompiendo el límite, ¿no? Yo ya estoy, o sea, yo ya estoy invadiendo. Y yo no fui físicamente a su departamento a hacer ruido. Yo simplemente de mi lugar hice ruido suficiente que lo molesto en la noche. Yo estoy transgrediendo esa frontera imaginaria del ruido a las 2 de la mañana porque estoy viendo una gran película y entonces yo estoy transgrediendo ese límite. Entonces, nosotros los que vemos es que en nuestra vida, en el mundo, nosotros tenemos límites para todo, ¿saben? Tenemos límites de propiedad, límites de respeto, límites cívicos. Hay lugares donde yo puedo entrar, hay lugares donde no. Miren, piénsenlo, hasta cuando van al cine, digo, ahorita yo sé que no hemos ido en años, pero pronto iremos, el Señor, cuando pase esta pandemia. Pero no hemos ido al cine, pero las películas tienen límites. Hay películas que son para niños, hay películas que son para adolescentes, hay películas para aquellos mayores de 18 años, hay películas para adultos, ¿no? Nosotros tenemos límites, ¿saben? Y esos límites son impuestos socialmente ¿para qué? Para dar orden, para proteger a las personas, para que todo esté relacionado, ¿saben? Y que no haya una ofensa de unos a otros. El Señor, ¿saben? Es el creador de límites también. Y Él ha creado límites desde la fundación del mundo. Miren, vean, les voy a mostrar un versículo aquí en Proverbios 8:29. Dice, cuando al mar puso sus límites, es decir, cuando Dios puso al mar sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato cuando señaló los cimientos de la tierra. Aquí está platicando un poquito como la construcción de la creación del Señor. El mismo Señor puso un límite al mar sobre la tierra, para que las aguas no transgredieran su mandato, para que el agua no se fuera más allá de la tierra. ¿Saben, por ejemplo, qué está pasándonos en este mundo ahorita? Tenemos un problema de cambio climático. ¿Y qué está pasando? Que las aguas ya están transgrediendo el límite de la tierra. ¿Y qué está ocasionando eso? Que potencialmente muchas ciudades en el futuro, hermanos, sean destruidas por inundaciones, ¿no? Y entonces nosotros lo que vemos aquí es, el Señor creó límites y puso un límite y una frontera hasta donde las cosas tienen que ocurrir. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿saben? ¿Y cuál es el primer límite y el límite que les quiero dejar el día de hoy? Hablando del perdón. ¿Cuál es el límite que el Señor tiene que poner? El límite es este. Nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos, no del de los demás. Ese es el límite. Nosotros somos responsables de nosotros, hermanos, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago, no del de los demás. ¿Qué quiere decir esto cuando nosotros hablamos del perdón? Que, hermanos, si yo ofendí, ¿cuál es mi responsabilidad? Pedir perdón y restituir a la persona. ¿Cuál es mi responsabilidad si alguien me ofendió? Perdonar, ¿no? Lo que el Señor me está diciendo es perdona. Lo que la otra persona haga es su decisión. Miren, les voy a poner un ejemplo de por qué estamos hablando de esto. Imagínense que yo ofendí a uno de ustedes. Y yo voy con ustedes y te digo, ¿sabes qué? Perdóname, hermano. Hermano, en verdad, perdóname por esto que te hice. ¿Sabes qué? Perdón, yo la verdad te vi la cara, te robé este dinero o te lo pedí o te mentí y tú me ayudaste y la verdad yo te ofendí y yo te pido un perdón, ¿no? O yo hablé mal de ti, hermano, perdóname. Y yo voy y le digo, hermano, perdóname. Si el hermano me da el perdón o no, eso es su responsabilidad, no la mía. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos perdón? Que estamos, es que no me ha perdonado, es que no me ha perdonado, ay Señor, es que no me ha perdonado. Y uno está, y entonces uno empieza a controlar y uno empieza a hacer cosas para obligar a que la otra persona te perdone. Yo en ese momento yo estoy transgrediendo un límite. Porque la responsabilidad de esa persona es perdonar, pero esa es suya. Yo no tengo que ir a presionar para que me perdone, ¿saben? Yo cumplo mi lado de la relación. Mi lado es pedir perdón si he ofendido,
¿saben? Ahora, un segundo ejemplo, imagínense que yo soy el que me hicieron algo, y entonces alguien viene y me pide perdón, y yo lo perdono. Yo transgrediría si ahora le pongo una condición, como vimos en el primer punto de la predicación, es que ahora tienes que hacer esto. Yo estaría transgrediendo el límite, ¿saben? Ahora, claro que nosotros podemos establecer límites de cómo queremos ser tratados. Y sí podemos decir, si alguien viene y nos ofende y nosotros decimos, claro, te perdono, pero sabes que sí me gustaría que en el futuro pues me respetes, que no me hables de esta manera, que nos llevemos mejor, que claro que uno puede decirle a la persona qué límite tiene uno de respeto. Y nosotros tenemos que establecer esos límites, hermanos, en el Señor. Porque recuerden, el Señor sí nos dice que hagamos valer nuestros límites, que nos protejamos. Recuerden lo que dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nuestro corazón implica nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra volición como seres humanos. Y sí nosotros tenemos que defender esos límites. Es como si mi vecino expande su barda y se mete a mi propiedad. Yo sí puedo ir y hablar con el vecino y decir, oye vecino, estás un metro adentro de mi propiedad. Sí puedo decir eso. Yo te pido que regreses a tu propiedad, a lo que es tuyo. Yo estoy estableciendo mi límite, ¿saben? Y entonces nosotros podemos hacerlo. Y para eso nosotros, el Señor, nos podemos pedirle sabiduría, y cuando ya son cosas más difíciles, podemos pedir inclusive consejo de un tercero para poder ayudarnos en ese sentido. Hermanos, de límites no vamos a hablar más el día de hoy, pero les recomiendo un muy buen libro. Hay un libro que se llama Límites. Ese es el límite del libro. Si ustedes tienen problemas cómo establecer límites bíblicos, cómo hacerlo en su vida diaria, si les ha costado trabajo o muchas cosas así, este libro se llama Límites, de los autores Townsend y Klaus. Hay uno, y él tiene varias versiones. Uno se llama Límites, que es el libro general, otro se llama Límites para el noviazgo, Límites para el matrimonio, otras cosas. Entonces es un libro que les puedo recomendar. Pero en conclusión, hermanos, el Señor puso límites, y los límites son buenos que establecer. Establezcamos los sanos guiados por el Señor. Y simplemente, y el último punto para ya terminar el día de hoy. El último punto que vean, ay, déjenme aquí, esto se... un segundo. Y el último punto, no nos preocupemos, ahí se me fue un poquito. Espérenme tantito, hermanos, que se me fue aquí. El último punto, no nos preocupemos demasiado por nuestros sentimientos. Y miren, esto es muy importante cuando nosotros pensamos o hablamos sobre el perdón. ¿Por qué? Miren, hay unas cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender las emociones. Las emociones son una herramienta que Dios dio para el crecimiento y protección del hombre. Miren, ¿qué hacen las emociones en su vida? Les dan información, ¿no? Para que nuestra voluntad decida algo. Por ejemplo, algo pasa y me enojo. Algo pasó, ¿no? Hay una acción y mi emoción directa es el enojo. El enojo de por sí solo no es algo malo, hermanos. Es una emoción que el Señor puso en nuestro corazón para que nosotros reaccionamos frente a una situación. ¿Qué hacemos con esa emoción? Ya es diferente. ¿Puedo yo utilizarla en sabiduría del Señor para detectar que algo está mal? Para hablar sobre eso. ¿Qué tal? A veces yo no sé si les pasa, pero tal vez algo o por ejemplo, estoy triste y entonces tengo yo esa emoción en mi corazón y entonces yo la detecto y digo, Señor, estoy triste. Y entonces eso me permite detectar, o estoy feliz y es una emoción que estoy feliz y también puedo decir, ay, Señor, gracias por estar feliz. A lo que ves, las emociones nos las da el Señor como un pedazo de información que viene a nuestras vidas para que entonces en mi voluntad yo decida hacer algo. Ahora, mi emoción no define mi voluntad, solo informa mi voluntad. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestras emociones? Que cuando no las sujetamos al Señor y a la sabiduría del Señor, lo que a veces puede pasar en nuestras vidas es que que esas emociones nos esclavicen y que también bloqueen mucha bendición. Miren, por ejemplo, hablando del perdón, nosotros decimos, ay, es que yo no tengo las ganas de perdonar a tal persona. Y tenemos una emoción que está bloqueando que nosotros la perdonemos.
Y saben que el Señor lo que nos quiere decir en este momento es, saben que no, a ver, traigan sus emociones a sujeción de mi voluntad. Ahora, un paréntesis aquí. Por ejemplo, muchas veces pensamos que las emociones son peores que la razón. No, la razón es la correcta, las emociones no. Pero saben que en un mundo caído, tanto la razón como nuestras emociones son afectadas por el pecado, ¿saben? No nos creamos esa mentira del racionalismo que existe ahorita en este mundo de que la razón es perfecta y nunca falla. La razón también falla, hermanos, y nuestras emociones también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sujetar todo nuestro ser al Señor, porque en el Señor Él puede orientar nuestro actuar y al mismo tiempo nos puede proteger. Entonces, hermanos, entendamos algo. Miren, los sentimientos y las emociones son difíciles de controlar, son difíciles de entender. Como dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? El Señor nos dice, tengan cuidado. Su corazón, ¿y qué implica nuestro corazón? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, eso es lo que implica el corazón, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? ¿Y qué contesta el Señor? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Saben quién conoce nuestro corazón, hermanos? Dios. El Señor conoce nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? 1, entender que nuestro corazón es engañoso. 2, saber y reconocer que Dios no lo conoce. Entonces, Él puede guiarnos. Y 3, actuar en obediencia en Dios para tomar el camino que Él quiere. Y hermanos, hablando del perdón, ¿qué es lo que Él quiere? Que perdonen independientemente de lo que ustedes sientan. ¿Saben? ¿Y saben qué es lo bonito que va a pasar? Que tras la obediencia del perdón, el Señor hará que haya un ajuste de sus sentimientos. ¿Saben? Tras ser obedientes al Señor, Él transformará tu mente y Él transformará tus emociones y las ordenará para gloria suya y para protección y bendición tuya. Entonces, hermanos, para concluir, 4 puntos. Vimos que tenemos que perdonar sin esperar que la otra persona cambie. Que tenemos que vencer con el mal, con el bien, el mal, ¿no? Es derrítanlos con amor, hermanos, ¿no? 3, seamos sabios y pongamos límites sanos, tanto para que nos respeten como para nosotros también respetar a otros. Y por último, hermanos, no se preocupen demasiado por sus sentimientos. Sean obedientes al Señor. Si les dice que perdonen, perdonen. ¿Saben? Y eso sanará su corazón. Y Él modificará su pensamiento y sus emociones para que vayan de acuerdo al carácter de Dios. Y entonces, hermanos, preguntas para terminar. ¿Están condicionando su perdón? ¿Están dispuestos a aceptar que alguien que los hirió tal vez nunca cambie? ¿Están actuando con su ofensor, con aquel que pecó contra ustedes, como Dios quiere que actúe con bien y no con mal? ¿Están estableciendo límites sanos? ¿Están ustedes mismos respetando a otros? ¿Están sobre todo poniendo su obediencia a Dios por encima de sus sentimientos o pensamientos? Hermanos, piensen en esto y piénsenlo en estos días, porque ¿saben qué? Hoy es el día para cambiar. Seamos obedientes a Dios y perdonemos para seguir adelante a la estatura del varón perfecto. Como dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, sepan, hay una meta en su corazón. La meta en su corazón que Dios quiere es que sean como Cristo. Y uno de esos pasos es que hoy perdonen, que sean obedientes al Señor y que aprendan a vivir agarrados de Él. Entonces, hermanos, déjenme orar por ustedes, déjenme orar por este servicio y terminar la predicación. Gracias, Señor, por este día. Y gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque mi Padre, tú nos perdonaste a nosotros. Mi Dios, aunque éramos tus enemigos, tú mandaste a tu Hijo a esa cruz y nos perdonaste a cada uno. Y nosotros, Señor, te agradecemos porque tú nos has perdonado en Cristo, Señor.
Mi Dios, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Mi Dios, tú sabes las situaciones por las que estás pasando. Si hay ofensores, Señor, o hay personas que las han lastimado en el pasado, Señor, o si ellos mismos se han lastimado, Señor. Mi Dios, tú enséñales a que ellos dependan de ti y dales fuerza, Señor, y convicción y que tengan fe en ti para perdonar a otros, Señor. Mi Dios, tú también protégelos, Señor, y si es de ti, aléjalos del mal y protégelos a cada uno, Señor. Mi Dios, gracias por este tiempo y gracias, mi Dios, porque mi Padre, habrá un día donde, Señor, viviremos perfectos, sin pecado alrededor y ni nosotros mismos. Y, Señor, donde estaremos contigo en el cielo. Y lo esperamos, Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.